Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Miércoles de ICREA. Les agradecemos su amable asistencia el día de hoy, miércoles 20 de mayo de 2020. Perdonen, ya quiero que se nos acabe la cuarentena. En esta ocasión tenemos un muy buen, un muy buen panel de información. Tenemos a Noé Ponce, un querido amigo, instructor de ICREA, quien es también maestro en Ingeniería Eléctrica por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es catedrático dentro de esta institución y tiene una experiencia laboral de más de 20 años en el diseño y construcción de centros de procesamientos de datos. Cabe señalar que pues es miembro de ICREA desde el 2004 y es CCRE, participando en más de 70 auditorías en todo México y América Latina. Ha tomado cursos de especialización con diferentes marcas del sector importantes, como por ejemplo Liebert, Schultz y próximamente con HiRef. También tenemos a Alejandra Castellanos. Alejandra Castellanos también es vieja conocida de nosotros. Es una muy gran amiga para ICREA y bueno, actualmente funge como General Manager de HiRef. Actualmente está desarrollando todo el modelo de negocio para HiRef en México, aunado con Enrique Bernat, quien es el Country Manager de HiRef para México y América Latina. Enrique, cabe mencionar que es ingeniero en desarrollo industrial y está especializado en el desarrollo de negocios de HiRef para todo México y América Latina nuevamente. Sin más por decir, les agradezco a los tres su presencia y su conocimiento para poder presentarnos este interesante tema que es ¿hacia dónde va el aire acondicionado en el data center? Más específicamente, ¿cuál es el futuro que tiene la climatización de las salas de cómputo en el impacto para reducir no solo la huella de carbono, sino también para volverlos más eficientes y considerar la manera más óptima para entender cómo eficientar la energía eléctrica dentro del data center a través del aire acondicionado. Sin más, por el momento, pues quiero lanzar la primera pregunta para nuestros asistentes. Eh, Alejandra, eh, una de las partes importantes de la refrigeración, como se conocía, era el uso de refrigerantes. Estos, según recuerdo, en el Acuerdo de Kigali, allá por el año de 1994, se establecía que debía haber una disminución en el uso de diferentes refrigerantes. Entre ellos, el más conocido era el xenón, si mal no recuerdo, o el xeón, diferentes tipos de gases nobles que ayudaban a la refrigeración, no solo industrial, sino también a la casera. Pero, ¿cómo es que funciona el refrigerante ahora en una época donde se estableció que para 2030 ya esos deben de estar descontinuados, ya no se deben de utilizar? Si quieres, puedes respondernos. Hola, bueno, antes que nada, buenos días a todos. Les agradecemos mucho que estén aquí conectados. Les mando un abrazo en medio de esta pandemia que nos acosa a nivel mundial. Y Hugo, pues muchas gracias a Licrea, muchas gracias Noé por estar aquí con nosotros también. Y pues bueno, Hugo, la verdad es de que una parte que ha evolucionado es el tema de refrigerantes. Como sabemos, pues el ciclo de refrigeración pues no ha cambiado mucho desde que inició. Sin embargo, lo que sí han cambiado son los refrigerantes y el efecto que han causado a través de los años. Básicamente hablabas acerca del protocolo de Kigali
Y lo que estamos viendo es de que el compromiso de la mayoría de los países que participaron en este tratado es reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto se ha hecho en diferentes pasos o en diferentes fases y hoy día pues estamos viviendo también otra migración de refrigerantes. Listo. Pues bueno, básicamente, pues esto es lo que hablábamos de los gases de Global Warming Potential. Es la medida que nosotros podemos dar a el tema de los refrigerantes. No sé, Enrique, si me quieres colaborar aquí. Sí, o sea, digamos, si te vas un momento al anterior, por favor. Buenas tardes a todos, soy Enrique Bernat y espero que a vosotros ustedes estéis a salvo en vuestras casas y la familia estén sanos. Yo estoy en Madrid en estos momentos y defendiendo el castillo. Así que espero que todos ustedes también estén en buenas condiciones. Y espero que algún día podamos volver a viajar y saludarnos, conocernos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, de momento estamos todos confinados. Así, solamente un pequeño matiz o un añadido a lo que comentaba, digamos, el GWP es el índice que, digamos, los países han definido para poder catalogar a los gases. ¿De acuerdo? Y entonces los países decidieron tomar como referencia el CO2 digamos, para medir el efecto invernadero, o digamos, o el efecto o el número de GWPs que tiene cualquier gas frente al CO2, que es el gas que no produce efecto invernadero. Nada más que era eso. Por favor, ya puede seguir. Gracias. Gracias. Y básicamente, pues bueno, lo que estamos viendo es cuándo nosotros vamos a empezar con esta migración de gases y cuál es el futuro de los gases refrigerantes en Latinoamérica. Es decir, no sé si recuerdan, pero a muchos de nosotros, y Noé, ahí tú recordarás y nos podrás dar un índice, si te tocó vivir el tema de cuando se cambió el refrigerante de R22 a los refrigerantes ecológicos R47 y R10. Pero si recordamos esta migración, yo recuerdo que se veía como un futuro muy lejano cuando utilizábamos R22 y decían es de que los refrigerantes van a cambiar en los próximos 10 y 15 y 20 años a refrigerantes más ecológicos como el R407 y el R10. Pero pues básicamente lo que nosotros estamos viviendo hoy día pues es un phase down muy similar al que vivimos en ese momento. Es decir, estamos viviendo el phase down de los refrigerantes que llamamos en los refrigerantes 410, el 407, el R134, a que empiecen a salir también de circulación. Por lo tanto, pues empezamos a encarar nuevos refrigerantes con menor GWP. Si os fijáis en la tabla de la izquierda, esto es la evolución del uso de refrigerantes con su GWP hasta el año 2030, que es obligatorio. Estoy hablando de Europa, que toda Europa lo ha firmado, y algunos otros países. En el 2030 todos los gases tienen que tener menos de 500 GWP. Entonces hay una evolución y cada año va bajando evolutivamente hasta el final. ¿Qué efecto ha tenido eso? Pues vamos a la gráfica de la derecha y si os dais cuenta, entre el 17 y el 18, que hablo de precios europeos, veréis la evolución de los precios de los gases que tienden a desaparecer. Es lo mismo que lo que pasó con el R22. Va a haber al final un mercado negro de gases que han desaparecido, con lo cual el precio de esos gases se va a disparar. Entonces, hay algunos gases, como veréis ahí en la tabla, por ejemplo el 410, que creo que ha subido pues el 800% entre el precio entre el 2017 y el 2018. Exactamente. No sé, Noé, ¿tú cómo lo has visto en México, el uso de estos refrigerantes? Muy buenos días a todos. Esperamos que toda su familia estén en buena salud.
ya sabemos por el confinamiento que necesitamos nosotros estar todos juntos. Respondiendo a tu pregunta, Alejandra, siempre va a estar ese temor o ese miedo en un momento dado del cambio de refrigerantes. Yo me acuerdo que en el año 2000 todavía se manejaba lo que era la parte del R22. A raíz del 2002, sí, en una de las presentaciones que nosotros tomamos, ya nos estaban hablando que a partir del 2005, 2006, todos los equipos aires acondicionados iban a cambiar de R22 a R410 o a R407. Sí. Entonces, el mercado en México fue cambiando poco a poco, pero esto es mucha labor de los fabricantes, porque es una realidad, muchos países todavía siguen manejando productos, muchos data centers siguen manejando refrigerantes R22. Ya han ido cambiando poco a poco. A raíz del 2009-2010, ya en muchos equipos se estableció aquí en México, en el mercado de México, que el refrigerante debe de ser ya tipo ecológico. Entonces, la parte de gobierno, en todas las licitaciones se pedía que todos los equipos que se fueran a suministrar fueran con un refrigerante ecológico. Entonces, era parte de las nuevas normativas. Como todos sabemos, siempre hay una resistencia a lo que es al cambio de refrigerantes. Sin mencionar, pues obviamente que hay algunos fabricantes que ya empezaron a trabajar, otros que todavía están en estudios, en análisis. Entonces, esa es una gran importancia porque al momento que nosotros empezamos a manejar en los data centers refrigerantes más ecológicos, necesitamos también buscar la manera de cómo proteger lo que sería el medio ambiente, evitar la contaminación, cualquier tipo de instalación. Obviamente, al tener ese cambio de refrigerante, definitivamente tenemos que, en los equipos actuales, si tenemos un equipo que maneje R22, cambiarlo a R410 o ya cambiarlos a los nuevos refrigerantes, un R32, pues definitivamente vamos a decir, los dueños o los clientes muchas veces van a decir, bueno, ¿qué va a pasar con mis equipos anteriores? Pues bien, entonces ahí es el proceso donde necesitamos nosotros ir educándonos para las nuevas tecnologías y decir a los clientes, ¿saben qué? Para el año 2030 va a haber cambios de refrigerantes, existen nuevas reglamentaciones y pues hay que irnos preparando poco a poco para el cambio de tecnologías en cuanto a estos nuevos tipos de refrigerantes. Ese es mi complemento. Claro, Noé. De hecho, a nombre de ICREA, tú lo sabes muy bien, que dentro de la norma 2019, estamos hablando de los cambios de la migración entre el R22 al R449A o del R134A al R513A y del R404A o 507 al R452A. En este sentido, Noé, ¿cómo, si puedes explicarnos un poco de cómo es que funciona, a grandes rasgos, cómo es que funciona el refrigerante en un equipo de climatización? Bien, el sistema es un circuito completamente cerrado. Tenemos lo que son 4 etapas. La etapa es lo que viene siendo la etapa de expansión, la etapa de lo que viene siendo condensación, la etapa de compresión y lo que vendría siendo la parte de condensación. La parte de condensación, que es la parte que está a la parte exterior. Entonces, a grandes rasgos, lo que viene siendo en un sistema ciclo de refrigeración cerrado, tenemos lo que viene siendo el sistema en donde la parte de evaporación, que es la parte del serpentín, es donde lo que va circulando, lo que viene siendo el elemento que va a ser el proceso de conversión del impacto del aire caliente a pasar a un proceso de conversión a un aire más frío, más fresco, y que es el que inyecta directamente al data center. Entonces, la parte de compresión, obviamente, requiere un refrigerante, ¿sí? Para que ese líquido caliente sea enviado hacia el exterior y la condensadora prácticamente de gas caliente lo hace en una condensación, lo pasa a un estado líquido
que va a ser enviado de regreso otra vez al sistema de expansión para ser alimentado otra vez al serpentín. Es un sistema ciclo cerrado. Entonces, un refrigerante nuevo es mucho más eficiente y hace el trabajo mucho más rápido, pues obviamente que los ciclos de compresión pues van a ser menos ciclos de operación. Anteriormente los compresores tienen ciclos de operación, tienen operación en 25, un 50, 75 o un 100% de operación. Entonces tenemos refrigerantes más eficientes que no dañen la capa de ozono, pues vamos a aprovechar que durante el proceso de operación los compresores estén trabajando a un 50 o 60%, a diferencia con un R22 que estarían ahorita los compresores trabajando a lo mejor un 100%. Muchas gracias, Noé. Y en este caso, Alejandra, si nos puedes explicar el otro lado, ¿cómo es que funciona un refrigerante dentro de un equipo para centros de datos? ¿Y cuál es su importancia en el tema de segregación de aire? Pues bueno, básicamente, y lo voy a explicar a lo mejor con un tema de una anécdota en el tema de refrigerantes, pues como sabemos, pues el refrigerante es el que va a hacer la labor de absorción de calor dentro de la sala de cómputo y llevarlo al exterior para poder hacer así el intercambio de calor. ¿Qué es lo que pasa? Una anécdota, por ejemplo, es cuando yo recuerdo en algún proyecto, pues que básicamente había un cliente que tenía máquinas todavía con R22. Y nos decían, oye, ¿por qué no cambiamos estos refrigerantes a R47? Que de hecho el R47 también ya va de salida, o sea, ya ahorita al menos debemos estar utilizando R410. Pero básicamente decía, oye, cambiemos estas máquinas de refrigerante, hagamos un cambio de refrigerante al nuevo refrigerante, lo cual resultaba pues bastante complejo. Es decir, sale bastante caro, digamos, hacer un cambio de refrigerante, casi que como hacer un cambio de máquina. Finalmente, pues estas máquinas tuvieron que ser sustituidas. Ayer también hablaba con un integrador y él decía, oye, es que el R22 hoy día ya es carísimo, o sea, ya es muy costoso hacer un cambio de refrigerantes de R22. Sin embargo, pues bueno, en el tema de nuevos refrigerantes, pues vamos a ver que estamos migrando hacia los refrigerantes que llamamos nosotros A2L. El refrigerante A2L, siendo la letra A, si vemos en el cuadro, pues de una baja toxicidad, que es la parte de A, y la parte de medianamente flamable, el 2L, básicamente son los que están recomendando la RAE, es decir, esto viene regulado tanto por la RAE 34 y la ISO 5149. Es decir, tenemos que ir migrando hacia este tipo de refrigerantes que tienen pues mucho menor GWP. La fabricación de estos refrigerantes, pues bueno, sigue siendo por parte de los déjame añadir una cosa, Alejandra, déjame añadir una cosa. Solamente es un pequeño comentario. Nosotros como fabricantes de equipos de aire acondicionado, nosotros somos usuarios de gases. Entonces, a la hora de utilizar gases para nuestros productos, como todos los fabricantes, seleccionamos los que están disponibles en el mercado. Entonces, digamos, de lo que estamos hablando ahora es de los gases que hay disponibles en el mercado. Si en un futuro los fabricantes de gases inventan un gas nuevo maravilloso, pues todos nos tendremos que adaptar a ese gas nuevo maravilloso, precisamente porque es maravilloso. Pero en las circunstancias del día de hoy, los gases disponibles son los que son, y por eso, digamos, para poder cumplir con la Convención de Kigali del 2019, pues realmente, digamos, tenemos que ir tendentemente hacia los gases A2L, que son los únicos que permiten el GWP por debajo de 500 en el 2030. Perdona por la interrupción, Alejandra. No, al contrario, muchas gracias, Enrique. Bueno, como bien menciona Enrique, pues al final esto es tema de los fabricantes de refrigerantes. Si vemos en esta gráfica, quisiera mostrarle el GWP. Hablábamos que la referencia del GWP era 1. Si vemos el R410, vean el GWP que tiene, que es 2088.
comparado con los gases, y es una clase A1. Si vieron, de acuerdo a la RAE, teníamos la clasificación en la lámina anterior, pero hoy día con los A2Ls, que son los refrigerantes del R32, R447, R454, pues básicamente estamos reduciendo a una cuarta parte, pues el GWP que tenemos. Noé, en este caso, los refrigerantes juegan el papel de absorber el calor, entre comillas, para poder enfriar la sala de cómputo. Así es, exactamente. ¿De qué manera hacerlos más eficientes? Toda vez que estamos hablando de esta absorción de potencial en dos sentidos. La potencial absorción de calor y la potencial emisión de gases de efecto invernadero. A ver, bien. Lo que tenemos siendo para hacer más eficiente el sistema, tenemos que nosotros que realizar muy bien y revisar la parte de las características del refrigerante que vamos a utilizar en nuestros procesos de absorber el calor directamente. Entonces, el secreto será bien ver si tal refrigerante que estamos completamente utilizando cumple con características de eficiencia en cuanto a la rapidez con que absorbe lo que viene siendo el calor y sea en un momento dado enviado hacia el exterior. Acuérdense que lo importante es de que en un compresor, en este caso en un sistema completamente cerrado, lo importante en este tipo de esquemas es de que la instalación es primordial, el diseño es muy importante para la eficiencia y la excelente operación de un ciclo de refrigeración completamente cerrado. Entonces, sí es importante que cualquier tipo de compresor o sistema de refrigeración cerrado, tengamos nosotros que apegarnos muy bien a todos los buenos requisitos o lineamientos que nos establecen los fabricantes para cada uno de esos productos. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos ese cuidado y esa buena selección del tipo de sistema que vamos a utilizar y tipo de refrigerante que nos estén dando la especificación, ya sea a través de la RAE o a través del mismo fabricante, su comportamiento, para nosotros definir bien cuál es el equipo adecuado al data center deseado. Todo también va a importar mucho la parte del cliente, así como también la parte de las instalaciones, que es lo que podemos nosotros tener. Esto es hablando nosotros de cualquier tipo de ciclo cerrado. ¿De acuerdo? Sí. Adelante. Noé. No, perdón, Enrique. Dime. En este caso, estábamos hablando, antes de que se nos cortara con Alejandra, el potencial de los... Una pregunta, ¿quién está? ¿La presentación es de Alejandra o la has No, puesto tú? soy yo la he puesto. Pues vete un poquito para atrás. Ok. Vale, solamente por... A ver, ¿dónde estábamos? Aquí estaba Alejandra. Estaba explicando está, este potencial. Vale, perfecto. Ahora lo digo por quedarnos en el mismo sitio. Exacto. Y ahora pregúntame, por favor. Sí, estábamos hablando con Alejandra sobre el tema de cuál era el uso desde la perspectiva del fabricante con el tema de del uso de refrigerantes. ¿Cómo es que funcionan? A ver, los fabricantes tenemos que adaptarnos a las disponibilidades del mercado. Es decir, está claro que hay muchos tipos de refrigerantes, pero que por motivos que en este momento pueden ser de la capa de ozono o por cualquier otros motivos, como fue el cambio del R22 y ahora va a venir este otro cambio, pues al final es la sociedad la que nos va imponiendo o marcándonos los caminos hacia dónde tenemos que ir haciendo nuestros desarrollos. Es decir, nosotros vamos a caballo de la sociedad. Es decir, nosotros tenemos dos, déjame decirlo de esta manera, dos tipos de clientes. Uno son los clientes que usan nuestros equipos y otros son los clientes que es la sociedad misma que está definiendo el marco donde nosotros podemos trabajar.
Entonces, está claro que en un momento, hace unos años, como bien decía Noé, la sociedad decidió que el R22 era malo para ellos y tuvo que haber una migración a otro tipo de gases, y en este momento los convenios internacionales están marcando el camino para decir que los gases que utilizamos ahora no sirven en un futuro. Y nos están dejando un plazo de 10 años para que los clientes finales que usan las máquinas que nosotros fabricamos se adapten al nuevo escenario de menos contaminación. Entonces, nosotros lo único que hacemos es seguir las normas y tratar de, digamos, ir avanzando en ofrecer soluciones a nuestros clientes que sean lo más adaptadas al nuevo futuro, pero que las puedan tener desde ahora mismo. Cuando uno hace una inversión en equipos, en data centers, no la hace para 3 días, la hace para un número muy largo de años. Para ellos debería de ser para toda la vida, ya sabemos que el para toda la vida no existe, pero digamos, para un número suficientemente elevado de años que suponga que parte de los equipos que están comprando ahora puede ser que estén fuera de normativa dentro de 9 años. Entonces, nosotros lo que hacemos es qué gases hay en el mercado, qué normativa voy a tener en el 2030, voy a empezar a ofrecerle a los clientes el gas que pueden utilizar, que van a tener obligatoriamente que utilizar en el año 2030. Por supuesto. Ahora bien, uno de los temas que estamos platicando, que necesitamos abordar, es de qué manera esto, tanto el refrigerante como la segregación de aire, ayuda a mantener una eficiencia térmica dentro del centro de datos. A ver, digamos, yo separaría las dos cosas, aunque van paralelas y a veces se entrecruzan. Una cosa es, digamos, evitar, digamos, gases de efecto invernadero, y otra cosa es aumentar la eficiencia. Está claro que hay determinados gases que tienen peor eficiencia, pero cumples con los protocolos de preservación del medio ambiente. Entonces, digamos, los fabricantes vamos tratando de ir mejorando la eficiencia en los nuevos escenarios de los gases que nos va a obligar el mercado, o nos está diciendo que en un futuro va a obligarnos el mercado digamos, a trabajar. Es decir, hay gases que empeoran la eficiencia, pero nosotros ahí no marcamos las leyes, las marca la sociedad. Es decir, si nos prohibieron utilizar R22 hace muchos años, pues nos tuvimos que adaptar con otros gases y ir mejorando la eficiencia en función de ese gas nuevo. Es decir, que son dos caminos paralelos, pero uno interferimos poco. Nosotros interferimos en que tenemos que usar los gases que hay disponibles para mejorar el medio ambiente. Y entonces, en función de los gases, tratamos de mejorar el medio ambiente mejorando la eficiencia en ese nuevo escenario. Correcto. ¿Eres tú el de la presentación? Sí, yo soy yo el de la presentación. Vete un momentito hacia atrás y continúo yo mientras Alejandra se reincorpora. Aquí está ya, Enrique. Vale, perfecto. Retómalo. Volvemos al tema de la segregación del aire, porque es el siguiente paso para no atrasarnos más. Solamente Hugo, y no nos atrasamos más, porque ya que te has quedado en esta slide que hay ahora presente, digamos, solamente es un pequeño acto comercial. Permitirme el lujo de un segundo, porque esto que estáis viendo ahí es un chiller con CO2. Es decir, es un chiller que tiene un GWP de 1 y ya lo tenemos diseñado, fabricado, vendido y en uso en Europa. Perfecto. Usa CO2 en fase líquida.
que su nombre técnico es el 477, creo, ¿vale? Pero es CO2 en fase líquida. Es decir, nosotros ya estamos ofreciendo al mercado y el mercado está comprando equipos con en el año 2020 y 2019, equipos con GWP1. Y ya me dejo el lujo de hacer un poco de propaganda de Jaire. Y disculpen. Claro. Entonces, volviendo al tema de la segregación, y justo los chillers son uno de los elementos más novedosos que han entrado a la industria de centros de datos, en cierta manera, que permiten que la segregación del aire funcione. ¿Cómo se hace esto, Alejandra? Bueno, ¿Cómo lo están básicamente, proponiendo? bueno, ya entrando, digamos, en el tema de centros de datos, digo, haciendo una recopilación, pues hablamos de refrigerantes, de la eficiencia que hoy día trabajamos con ellas. Sin embargo, en la parte fundamental, pues es el origen de todo este problema, es decir, en una sala de cómputo finalmente tiene que ser enfriada. Típicamente se ha hablado mucho de pasillo caliente, pasillo frío, si tenerlo, digamos, en cuál es el que se confina, ¿no? Y finalmente, de acuerdo a la marca que proponga, pues algunos dicen, ¿saben? Encierran el pasillo caliente o encierran el pasillo frío. Pero básicamente, esto es un tema un poco más de cuestión de física. Lo que Jaire propone básicamente es aislar ambos pasillos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, y esto a lo mejor lo puede expandir Noé, la importancia del delta T de temperaturas, de tener también el retorno con una temperatura pues mucho mayor y preservar también el calor que estamos extrayendo de un cubo o de un sistema más aislado, ¿no? Exacto. Y Noé teniendo este expertise en diseño y en aire climatización de salas de cómputo, ¿cómo ves estas alternativas? Confinar ambos pasillos. ¿Qué opinas, Noé? Sí, mira, confinar ambos pasillos sería una situación, vamos a decir, una situación ideal, porque en un momento dado logras más eficiencia y vas a tener una delta T. En cambio, el delta T se refiere a la temperatura que reciben los equipos con respecto a la temperatura de extracción en un momento dado. Todo va a depender del tipo de tecnología que estés manejando. Si nosotros hablamos de una tecnología en donde tú tienes tus data centers, un área de hosting, en tu data center tienes equipos perimetrales que están fuera, o en un momento dado los equipos chiller, que en un momento dado tienes la parte de manejadoras, la parte exterior, inyectas lo que viene siendo el aire. Entonces, si tenemos lo que viene siendo la parte piso falso, pues ahí es muy conveniente, teniendo equipos perimetrales, pues lo que sería el confinamiento de la parte fría. Ahora, si hablamos ya equipos de alta densidad, en donde definitivamente la carga refrigerada la necesitas cerca de tus equipos, tenemos lo que viene siendo la tecnología que le llamamos en fila. Entonces, muchas veces lo que se busca ahí en la tecnología, en unos casos, algunos fabricantes recomiendan lo que es completamente confinar el pasillo caliente. ¿Para qué? Para hacer el proceso de conversión, como los equipos están adheridos a los racks dentro del confinamiento, ¿sí? Te ayuda a ti que el sistema de aire caliente inmediatamente hace el proceso de conversión, absorberlo en línea más rápidamente, inyectando aire frío hacia la parte posterior. Entonces, aquí lo interesante en este tipo de esquema es que el confinar pasillo caliente, pasillo frío, sería la opción de acuerdo al tipo de tecnología que estemos utilizando. Pero acá hay que tomar muy bien en cuenta que tú puedes tener un confinamiento en tu racks, pero si la inyección de aire de tus equipos existe obstrucción, ¿esto qué significa? Si no tenemos una buena gestión del aire, que el aire llegue exactamente hasta lo que es el confinamiento, difícilmente el confinamiento va a funcionar tan eficiente si no tenemos una excelente gestión de aire. ¿Esto qué significa? Que no exista obstrucción
desde la inyección de los equipos evaporadores o los equipos crack, que son las manejadoras, hasta la llegada al confinamiento de los servidores. Acuérdense que aquí la importancia es, a mí no me interesa enfriar todo el cuarto. A mí lo que me interesa enfriar es únicamente mis servidores, mi equipo. Porque anteriormente tenemos nosotros la creencia que al tener el cuarto completamente frío, entrabas tú a un congelador y ya teníamos el 100% de eficiencia en cuanto a enfriamiento. Pero lo que nos impactaba ahí era prácticamente la eficiencia, el consumo alto en cuanto a lo que es la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque los instaladores o los dueños de data center lo que hacían era, pues vamos a bajar el set point de los equipos. Pero acuérdense que el bajar el set point de los equipos, por esa cuestión, los sensores de los retornos, lo que estás bajando son los sensores del retorno, y al bajar los sensores del retorno, prácticamente lo que estás haciendo es inyectar un aire mucho más frío. Al inyectar el aire mucho más frío, que estás provocando que el compresor esté continuamente en operación y no tiene su parte de descanso y operación, Eso repercute obviamente en consumo eléctrico. Es importante considerar que por cada grado que nosotros estemos haciendo el ajuste hacia arriba, ¿sí?, vamos a tener nosotros un ahorro del 2% por cada grado. Si yo tengo un set point de 20 y lo paso a un set point de 27 en el retorno, ya tengo yo prácticamente 7 grados de diferencia. Estos 7 grados de diferencia representan a mí prácticamente el 14% de ahorro en la parte de energía eléctrica. Adelante. Enrique. Totalmente de acuerdo, Noé. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros como fabricante de aire, realmente, digamos, estamos totalmente de acuerdo contigo. Al final, la decisión de, digamos, o el proyecto de ingeniería y el proyecto de instalación es casi muchas veces tan importante o más que las máquinas elegidas. Si el proyecto está bien diseñado y está bien instalado, pues realmente la mejora en la eficiencia es total. O sea que estoy totalmente de acuerdo con tu opinión. Gracias. Bueno, Gracias. y no sé, también como comentario, pues también nosotros hemos probado justamente este equipo que nosotros llamamos DataDome, que es justamente tener ya los confinamientos de ambos pasillos, ¿no? Para poder trabajar con este delta T que tanto deseamos para tener ahorros energéticos. Por supuesto, y una de las partes importantes, como se ha venido manejando, el aire acondicionado y la infraestructura eléctrica son de las mayores consumidoras de energía dentro de un data center, haciendo ineficiente el PUE. Pero Claro. para ello han existido diferentes tecnologías, diferentes estrategias como el free cooling, y ustedes están proponiendo un free cooling adiabático. ¿Cómo es esto? Alejandra. Bueno, básicamente, si me ayudas con la siguiente lámina, nosotros tenemos soluciones que lo que queremos hacer es aprovechar todas las últimas tecnologías en razón de ganar eficiencia. Es decir, siempre buscamos, si nosotros recordamos, un porcentaje muy alto de consumo de los centros de datos es en temas de refrigeración y en temas de enfriamiento. Entonces, para el tema de las nuevas tecnologías, lo que hacemos es aprovechar todos los recursos que tenemos. Básicamente aprovechamos la parte del free cooling, es decir, el free cooling indirecto, donde nosotros podamos traer aire exterior, pasarlo a través de una cámara que lo que hace es ser un intercambiador de calor con el exterior. Sin embargo, si vamos a una diapositiva más adelante, también ocupamos algo que llamamos nosotros la parte de la utilización de pads adiabáticos, donde nosotros vamos a pasar agua o rocío de agua a través de ellos para también poder tener una transferencia, bajar la temperatura de entrada de este aire que tenemos del exterior
poder disminuir y poder tener un intercambio de calor mucho más eficiente. Básicamente, con este equipo lo que estamos haciendo es mezclando tanto tecnología adiabática como tecnología de free cooling para poder hacer menos uso de los compresores. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Que tengamos los compresores trabajando a carga parcial o, en la mayoría de los casos, incluso trabajar sin compresores dentro de un centro de datos. Básicamente, esta es la nueva tecnología que hemos instalado muchísimo en Europa, es decir, hay distintos bancos incluso que trabajan con este tipo de tecnología, dada la eficiencia que en realidad estamos cortando más del 60% del consumo energético con el uso de esta tecnología o de este modelo que nosotros llamamos databática. Enrique. Sí, básicamente lo que digamos nosotros estamos es tratando de ofrecer, ahora estamos ya en el área de ofrecer ahorros, pues digamos con el sistema Databatic lo que estamos haciendo es hacer un free cooling aire-aire indirecto adiabático, que como ha dicho Alejandra, produce unos ahorros tremendos y lo hemos calculado con respecto a equipos nuestros, digamos, comparativo de uso, y estamos consiguiendo ahorros cercanos al 50% en consumo energético, en consumo, incluyendo el consumo de agua y el precio del consumo de agua. O sea, incluyendo ese consumo, los ahorros son del 50%. En algunos casos hemos llegado a hacer un estudio y en 10 años el coste del proyecto, pues en total de uno frente al otro, pues generaba ahorros en 10 años de 800.000 euros, 800, casi 900.000 dólares. De ahorro energético solamente por usar un sistema adiabático aire-aire. En la siguiente transparencia, bueno, estábamos hablando, sigue tú, Alejandra, por favor. Sí, en este caso, Noé, aquí tenemos la tabla psicométrica de los equipos adiabáticos de JR. Si bien entendimos que buscamos un menor punto de rocío que tienen dentro de la sala de cómputo, ¿de qué manera podemos interpretar este diagrama? Mira, este diagrama va a depender como es una inyección de aire exterior, ¿sí? Va a depender las temperaturas donde se coloque este tipo de equipo. Si nosotros consideramos este tipo, instalarlo en una ciudad donde por el transcurso del año las temperaturas oscilan entre 20, 21, 22, es un equipo ideal. Estamos hablando, por ejemplo, de vamos a decir, una ciudad como Toluca, donde la temperatura promedio anda en los 19, 20 grados, y en temperaturas de noche anda alrededor de 10, 12 grados. En esta carta psicométrica que nosotros revisamos, puede funcionar este tipo de esquema, de tal manera que los compresores nunca estuvieran operando directamente. La parte que está manejando como color rojo es la punto donde ya está el sistema adiabático funcionando con lo que viene siendo la parte de compresores. La región marcado en lo que viene siendo en verde, ¿sí? De lo que viene siendo la presentación. Ahí mismo nosotros nos damos cuenta que estaremos trabajando con un sistema de aire exterior y con un sistema de alimentación adiabático, que sería la inyección de agua al esquema para que la combinación de ambas, ¿sí?, nos produzca dentro del data center un aire adecuado. ¿Sí? Aquí lo importante es únicamente cuidar lo que es el punto de rocío, que no anda abajo de 5 grados centígrados, porque en un momento dado, si yo tengo un punto de rocío, el sistema de control de humedad no lo voy a poder controlar. Este tipo de equipos, creo yo, que debe de tener su sistema de control de temperatura de humedad, control de temperatura
también de lo que es la parte de contaminantes del exterior, porque acuérdense que el aire exterior, ¿sí? Si estamos en una zona industrial donde hay muchos contaminantes, este tipo de esquema debe de tener un sistema de filtraje especial para evitar que todos estos contaminantes entren dentro del data center. Discúlpame un momentito, no es solamente por comentario, es free cooling indirecto, es decir, el aire exterior no solo enfría el aire interior. ¿De acuerdo? Es decir, no hay un intercambio entre aire exterior y aire interior. Aire interior, perfecto. Es free cooling indirecto. Free cooling indirecto, ok, excelente. Gracias por la aclaración. Entonces, esto sí es importante que nosotros cuidemos en un momento dado únicamente los puntos de rocío para evitar que dentro del data center tenga una alta humedad y el aire pues obviamente se condense. Esa es mi aportación. Viendo el diagrama anterior, si quieres regresarte, ingeniero, por favor, en el diagrama anterior, el que sigue el anterior, ese mero, ese diagrama. Este diagrama es muy interesante porque nosotros vemos la forma de cómo debes de inyectar. Es un esquema donde el sistema tenemos confinado el pasillo frío, como que yo les comentaba. Tengo un confinamiento del pasillo frío y obviamente el pasillo caliente, que es el área común, es el que por la parte de la ley de la termodinámica, la temperatura caliente tiende a subir y en ese esquema en forma automática, toda la parte de aire caliente va a subir en la parte de retorno de este tipo de equipo, ¿sí? Entonces aquí vemos nosotros lo que sería la tecnología que se tiene en lo que es el confinamiento, segregación. Tiene una muy buena segregación de aire, control de aire, porque no tenemos destrucción por la parte de abajo. Llega el aire limpio a los servidores y el retorno en forma automática es absorbido por el equipo. Gracias. Correcto. Si les parece, nos vamos directamente a preguntas y respuestas. Bueno, quisiera hacer un comentario aquí adicional. Ajá. En el tema de las temperaturas de operación. Pues básicamente lo podemos poner en muchas ciudades más bien, pues en prácticamente todos los sitios de México, porque justo lo que hacemos, o lo que es especialista HiRef, es en diseñar estos equipos de acuerdo a las alturas, a las temperaturas exteriores, y lograr los mayores ahorros. Es decir, quizá con el tema de lo que hablábamos hace rato, el tema del Delta T, podemos colocar estos equipos en lugares que no necesariamente tienen una temperatura exterior tan fría, por decirlo de alguna manera. Perdón, y si quieres continuamos. Claro. No, al contrario, es importante tener esa información, Alejandra. Como les comentaba, si gustan, podemos irnos directamente a preguntas y respuestas. Ya desde el principio tuvimos. Y pues me gustaría conocer, si me pueden levantar la mano cualquiera de los tres ponentes antes de responderlas. Víctor nos dice, en México, hoy en día, ¿qué porcentaje del mercado ha adoptado este cambio de refrigerantes? Sí, por favor. ¿Alguno? Mira, en México, este tipo de refrigerante, que en este caso estamos hablando que son los nuevos, es un proceso apenas de evangelización. Apenas actualmente los equipos de todas las marcas que conocemos manejan el actual, que es un R410 y un R407. La cuestión es aquí, este tipo de refrigerantes en México es nuevo y obviamente va a ser la labor, el trabajo continuo de toda la parte de fabricantes, empezar a introducir estas nuevas tecnologías, estos nuevos refrigerantes. En la actualidad, todo lo que es la parte de México, apenas está en proceso de evangelización, o sea, el conocimiento de estos refrigerantes. ¿Sí? Adelante. Correcto. Exacto, Noé. Ese es el punto en el que estamos. Es decir, nosotros ya tenemos soluciones con todos los nuevos refrigerantes y lo que tratamos es de evangelizar al mercado para que se den cuenta que van a tener un problema en el futuro o que están empezando a tener ahora un problema.
aunque muchos de los clientes no son todavía conscientes del problema. Entonces queda toda una labor de evangelización para poder ir haciéndoles ver que tienen un problema. La única diferencia es que en nuestro caso tenemos ya las soluciones. Por También, supuesto. por ejemplo, desde el 2014 se imprimió un manual de buenas prácticas para alternativas en refrigerantes, que fue creado tanto por la Semarnat como el ONUDI. Esto fue publicado en el febrero de 2020, antes de que iniciara este tema del COVID. Y pues se han reunido altos mandos de Semarnat para acordar que ya se adopten estas medidas de acuerdo a los compromisos que ha tomado México como país para la reducción de la emisión de gases de tipo invernadero. Entonces, básicamente, y a lo mejor complementando lo que comenta Enrique, pues es parte tanto de los usuarios como de los fabricantes, pues adoptar de una manera más rápida estas tecnologías, ¿no? Por supuesto. Oigan, tenemos varias preguntas y estamos cortos de tiempo. Les pediría un poco más de precisión en las respuestas. Julián nos dice, ¿los nuevos refrigerantes más ecológicos son menos eficientes? Bueno, si bien la composición química y física puede modificar la eficiencia, existen tecnologías en los componentes que adaptan a los nuevos refrigerantes para mantener la eficiencia alta. O sea, en realidad trabajamos en los componentes para que los refrigerantes tengan la eficiencia mayor que podamos tener de ellos. Gracias. Noé. Sí, adelante. Ok, ¿tendrán algún comparativo de los gases en relación a su eficiencia? ¿Tú sabes de esto? ¿O Alejandra? No. No, todavía no. Eso lo pasan directamente los fabricantes cuando ya sacan un producto. Perfecto. Cuando sacan un producto, ellos ya pasan lo que es el comparativo de eficiencia con refrigerante, un R407, R410 o los nuevos refrigerantes. Pero eso, sí hay esquemas de los anteriores, pero ahorita de estos nuevos, yo creo que está en el proceso de emisión. Sí. Ok, nos dice, se habla de la sociedad, es quien propone los cambios en los refrigerantes. ¿Qué responsabilidad tienen los fabricantes en las tendencias de uso de este? ¿Hay obsolescencia programada en el cambio de estos mismos? Desde mi punto de vista, algunos de los fabricantes deben influir y asesorar a los usuarios para el uso de refrigerantes adecuados y menos contaminantes. Esta va específicamente para ustedes, Ale o Enrique. A ver, yo considero que en el uso de, como dije antes, nosotros no fabricamos gases, usamos gases. Entonces, digamos, al final nos tenemos que abastecer de los gases que hay en el mercado y de las leyes que impone la sociedad. Entonces, en función de las leyes que impone la sociedad y los gases disponibles en el mercado, nosotros hacemos una propuesta para cumplir con ambos condicionantes. Es decir, cumplir con las leyes y estar preparados para cuando las leyes sean obligatorias y, por otra parte, la disponibilidad que haya en el mercado de gases. Es decir, es imposible generar una obsolescencia programada ante una ley. Es la propia ley la que genera... Hablo específicamente de Europa, que es una ley. O sea, los países europeos tenemos una ley de Agenda 2030 en el cual nos obliga a hacer ciertas cosas. Entonces ya no es un problema de obsolescencia programada, sino es un problema de cumplir con las leyes en vigor en los estados europeos. Y después los otros países han ido suscribiendo y supongo que tendrán un protocolo de cuándo van a cumplir con las leyes que se firmaron en cierto momento. Pero realmente no hay obsolescencia programada, sino realidad de leyes impuestas exteriormente con las cuales yo personalmente comparto. Es decir, hay que preservar el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos como fabricantes de aire acondicionado es adaptarnos a los escenarios que nos van marcando las leyes. Claro. Ahora, nos preguntan, ¿cómo controla la humedad con estos sistemas adiabáticos? ¿Cómo se controla la humedad? No lo mencionan. El punto de rocío es una variable que está en función de la ubicación geográfica e interviene directamente en el control de la humedad. Sí, justamente era lo que mencionaba. Estos diseños no son diseños
comunes, es decir, son diseños que se hacen de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a las características del sitio a enfriar, de acuerdo al data center, de acuerdo a la temperatura de retorno que vamos a tener, a la temperatura de inyección que se desea dentro del propio diseño del data center, justamente para controlar tanto todas las variables, ¿no? Temperatura, humedad, etcétera. Básicamente lo que necesitamos es toda esta data para poder hacer justamente cumplir con todas las características que se requieran en sí en particular. Muchas gracias, Alejandra. Elio nos pregunta, ¿cuál es la temperatura máxima ambiental en que puede trabajar el Databatic? Misma respuesta, ¿no? O sea, finalmente el Databatic pues cuenta con todos los controladores donde modificamos los parámetros de los heaters, controlamos el punto de rocío, etcétera, pero justamente tenemos que hacer como el estudio completo para poder determinar cuál es la temperatura. Ahora, en función de la temperatura, son los ahorros que nosotros vamos a tener al final. Es decir, por ejemplo, evidentemente el Databatic va a tener mucho mayores ahorros en temperaturas a lo mejor como lo mencionaba Noé, en Toluca. Sin embargo, no quiere decir que en Querétaro pues tenga exactamente los mismos ahorros, pero va a seguir generando ahorros. Es decir, de acuerdo a todas las características de diseño, nosotros hacemos un estudio del retorno de inversión, donde podemos ir midiendo exactamente los ahorros y todo eso en función de la data de entrada o de los datos de entrada del sitio. Muchas gracias, Alejandra. Iván nos dice, ¿cómo influye la evolución y cambio de refrigerantes en los componentes de ciclo de refrigeración? ¿También deben de cambiar o modificarse? ¿Qué opinas, Noé? Definitivamente tiene que cambiar lo que viene siendo dentro, porque al momento que tú cambias un sistema de refrigeración, tienes que cambiar lo que viene siendo la parte de compresor. Y algunos componentes tienes que estar, el cambio, por ejemplo, la parte de serpentín, tienes que ver lo que viene siendo el diámetro, la capacidad que va a lograr de inyectar lo que viene siendo el refrigerante y el proceso de conversión, pero sí cambia prácticamente lo que sería la parte interna, algunos elementos, algunas válvulas, vas a tener que hacer el cambio, válvulas porque controlas diferentes ya presiones, entonces sí necesitas una buena diseño y un buen cambio de elementos o componentes. Si tú quisieras, por ejemplo, que tengas un equipo R410 y pasarlo a un nuevo refrigerante, pues definitivamente te va a salir mucho más caro hacer todos esos cambios que comprar un equipo nuevo. Adelante. Por supuesto. Tenemos ya, solamente voy a dar 2 preguntas más. Tenemos el tiempo un poco corto. Víctor nos dice, cuando hablan de confinamiento de pasillos fríos o calientes, o ambos, ¿consideran el tema de intervención de personal? Es decir, el tiempo que permanecen dentro de este confinamiento laborando. Así es. Voy a contestarte yo. Cuando tú logras un confinamiento del pasillo frío, tú logras subir los set points de los equipos de tal manera que al tener un confinamiento, tu temperatura dentro de lo que viene siendo del confinamiento, vas a tener temperaturas más controlados, 25, 26 grados en lo que es la parte de inyección y retorno 34, 38. ¿Sí? Entonces, cuando estás trabajando en la parte frontal, pues efectivamente sí se considera la temperatura que debe de tener para que una persona pueda trabajar. Obviamente, no puedes trabajar las 24 horas. Acuérdense que los data centers es únicamente operación de 1, 2, 3 horas en operación de la gente. Adelante. Claro, finalmente, nos dice Rafael, ¿en equipos de absorción no se desarrolla el uso de amoníaco agua? Sí, en realidad nosotros no ocupamos chillers de absorción. Estos son más, son de otra especialidad, pero no, en GERB nosotros no utilizamos amoníaco ni este tipo de tecnología.
Perfecto. Hay algunas preguntas, Alejandra, Enrique, Noé, que se encuentran todavía en nuestro cuadro de Q&A. Se las voy a pasar a la brevedad y para que les den respuesta. Por temas de tiempo, tenemos que terminar la presentación en estos momentos. Les agradezco muchísimo a todos los que nos han colocado sus preguntas. A la brevedad se les serán respondidas. Y pues no me queda más que agradecerles a nuestros panelistas y si se quieren, si pueden agregar algo más en estos últimos minutos, por favor. Por mi parte, agradecerles la invitación y que se cuiden todos. Muy amable, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, antes que nada, a LICREA por hacer estos foros siempre interesantes y retadores. Bien decimos en el Colegio de Ingenieros, el que expone se expone. Es una frase que roba uno de los colegiados. Pero básicamente de esta manera y con estos foros que agradecemos al LICREA, pues se construye este conocimiento. Mucha de la responsabilidad de fabricantes, instaladores y usuarios, pues es utilizar las nuevas tecnologías, sobre todo porque al futuro tenemos después de esta pandemia que cambiar nuestros usos, cambiar el daño que estamos haciendo al ambiente, etcétera. Entonces, pues básicamente, pues dentro de HiRev tenemos evidentemente los sistemas que típicamente se utilizan, sistemas perimetrales, sistemas de inyección en filas, sistemas que típicamente vemos. Pero quizá lo que nos hace diferentes es la especialización y diseñar verdaderamente sistemas a la medida. Es decir, que podamos adaptar una solución al problema, no de una forma contraria. Cuando nosotros adaptamos realmente una solución al sistema, es cuando podemos sacar el mayor de los provechos y dañar menos el ambiente. Muchas gracias, Alejandra. Enrique. Yo daros las gracias a todos por estar presentes y aguantar el rollo que hemos contado. Realmente espero que no os hayamos martirizado mucho. Gracias a LICREA por invitarnos y un placer estar en conversación con todos vosotros. No tengo mucho más que añadir. Yo siempre digo, trato de terminar siempre con una broma. Voy a hablar de HiRev, porque para eso estamos aquí Alejandra y yo, y decir que HiRev es la única empresa de aire acondicionado que es del siglo XXI. Todas las demás empresas de aire acondicionado son del siglo pasado. Entonces nosotros hacemos gala de eso y tratamos de ofrecer tecnologías del siglo XXI para soluciones del siglo XXI. Es una broma, por supuesto, porque no tengo nada en contra del resto de las empresas, pero bueno, me gustaba terminar con una broma. Así que muchas gracias a todos. No, muchas gracias. Les agradezco mucho el tiempo a todos nuestros panelistas, Alejandra Castellanos, Enrique Bernat y Noé Ponce, por haberse tomado el tiempo y debatir con nosotros en este miércoles de ICREA. Les comento a nuestros asistentes, dentro de 15 días vamos a tener una nueva sesión de miércoles de ICREA, ahora enfocada a la eficiencia energética dentro del data center. Próximamente recibirán en sus correos información sobre este importantísimo tema. No me queda más. A nombre de ICREA, yo, Hugo Santillán, les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron el día de hoy y pues nos estamos escuchando dentro de 15 días en una edición más de miércoles de ICREA. Buen término de semana y muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.